Hola a todos los amantes de la historia, sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo la vida de Leopoldo I de Bélgica, rey de los belgues y el primer rey en reinar Bélgica oficialmente. También fue un rey que tuvo fuertes comunicaciones con otros países, llegando a afectar en algunas decisiones. Leopoldo nació el 16 de diciembre de 1790, en el Palacio de Arenberg, Coburgo, en Alemania. Fue el octavo de los hijos del duque Francisco de Sajonia-Coburgo-Saalfeld y su segunda esposa, Augusta de Reuss-Ebersdorf. Fue bautizado como Leopoldo al día siguiente de su nacimiento, en honor al nuevo emperador Leopoldo II. Además de sus padres, una figura central marcó su infancia, su abuela paterna, Sofía Antonia de Brunswick-Wolfenbüttel, una mujer imperiosa y pródiga con los suyos, que cuidaba muy de cerca a su nieto, para quien mostró una marcada preferencia. La dama murió en Coburgo el 17 de mayo de 1802. En 1797, Leopoldo fue puesto bajo la dirección del pastor de la corte, Charles Theodore Oflender, graduado de la Universidad de Jena antes de ser nombrado profesor en el Collegium Casimirianum en Coburgo. Oflender enseñó al príncipe matemáticas, griego, latín y algo de ruso básico, además de historia bíblica, moral y doctrina cristiana. En 1799, Jean-Philippe Boisbaum ingresó a la corte ducal como secretario del príncipe heredero Francisco y tutor de Leopoldo y sus hermanos con el título de consejero. Desde el comienzo se dio cuenta de las habilidades y cualidades de su alumno, a quien enseñó historia. El niño estaba particularmente interesado en la guerra de los 30 años. El mismo Boisbaum le dio tareas de mantenimiento y ejercicios físicos para fortalecer su constitución y prepararlo para los peligros de la guerra. Otro clérigo, Gottlieb Schiller, pastor en Coburgo, le enseñó el catecismo. Este ministro de culto abogaba por una forma particular del luteranismo, el pietismo, una tendencia orientada hacia la espiritualidad y la práctica religiosa personal, que tuvo gran influencia en la mentalidad y la sensibilidad del príncipe. En 1804, cuando solo tenía 13 años, ya mostraba un espíritu organizado y ahorrativo, regularmente guardaba un libro de cuentas. El príncipe también se esforzaba por aprender francés, inglés e italiano, así como historia y derecho público, y le gustaba dibujar la naturaleza. En cuanto a las artes militares, Leopoldo se benefició de las enseñanzas de su tío abuelo, el príncipe Josías de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, que tenía una larga y gloriosa carrera militar. Escuchaba las historias de este mariscal de campo del Sacro Imperio, que luchó desde la Guerra de los 7 Años hasta la Batalla de Fleurus. En cuanto a su padre, el duque Francisco, se trataba de un hombre de estudios, apasionado por materias como la botánica, la zoología y la astronomía. De buen grado transmitió al joven Leopoldo sus conocimientos científicos, inspirando al niño una predilección por los largos paseos por el campo y sus gustos por la colombofilia, la floricultura y el diseño de parques y jardines. Cuando Juliana de Sajonia-Coburgo-Saalfeld se casó con el gran duque Constantino de Rusia en 1796, posible sucesor del zar Alejandro I de Rusia, Leopoldo comenzó a ser considerado como un pariente cercano de los romanos. Por eso, a partir de los 6 años, el niño empieza a recibir honores rusos, unidos a un rango militar. Fue nombrado capitán el 7 de mayo de 1797 y coronel del regimiento Ismailovsky de la Guardia Imperial el 11 de septiembre de 1798. Fue destinado en 1801 al regimiento de caballería de la Guardia Imperial, donde, a la edad de 12 años, el 16 de mayo de 1803, fue elevado al cargo de general. En 1805, cuando tenía 14 años, Leopoldo hizo su verdadero debut en el ejército ruso. Junto a su hermano Ernesto, acompañaron al zar Alejandro Moravia, donde se libró la batalla de Austerlitz. Tras la derrota, se marchó a Saalfeld, donde se había refugiado su padre tras la ocupación francesa de Coburgo. Allí mismo, el 9 de diciembre de 1806, falleció su padre, 6 días antes de la firma del Tratado de Poznan, que unía el ducado de Sajonia-Coburgo a la Confederación del Rin. Dado que el heredero, Ernesto, seguía prestando sus servicios a Rusia, Napoleón confiscó las propiedades de la familia gobernante. Leopoldo y su madre, confinados en una parte del castillo, sobrevivieron gracias a la ayuda de sus antiguos sirvientes. Leopoldo finalmente marchó con su hermano Ernesto a Berlín, mientras que su madre trataba en vano de hacer que el general Clarke, gobernador de la ciudad, les devolviese la posesión del ducado. Después de la intervención del zar, Napoleón autorizó la inclusión del ducado de Sajonia-Coburgo-Saalfeld en el Tratado de Tilsit y a contarlo de nuevo entre los miembros de la Confederación del Rin. El nuevo duque Ernesto pudo regresar a su capital en julio de 1807. En un intento de atraerse a Napoleón, en septiembre de 1807, Leopoldo y Ernesto se trasladaron a París,
pero no lograron entrevistarse con el emperador que entonces estaba en Fontainebleau, planeando su regreso a Italia. Las Tullerías fueron invadidas por una multitud de príncipes alemanes, italianos, españoles y portugueses en busca del favor del emperador. La emperatriz Josefina adoptó una actitud protectora para el joven Leopoldo, proporcionándole flores de su invernadero y abriendo para él los palcos imperiales en los teatros. Al emperador, a quien los príncipes finalmente conocieron en octubre de 1808, le llamó la atención la presencia de Leopoldo, diciendo lo siguiente: si lo recuerdo correctamente, es el joven más hermoso que he visto en las Tullerías, hasta el punto de que pensó convertirlo en su ayudante del campo. En 1808, Leopoldo regentó el ducado de Sajonia-Coburgo-Saalfeld mientras su hermano Ernesto se encontraba en Rusia. Leopoldo aprovechó la oportunidad para emprender ambiciosas reformas financieras y administrativas, así como obras públicas. Acompañó a Alejandro I durante su encuentro con Napoleón en Erfurt en septiembre de 1808, esperando una ayuda en los intereses de Coburgo. Sin embargo, en el Congreso de Erfurt el zar no parecía decidido a ayudar a sus pequeños aliados, incluidos los Coburgo, y Napoleón recelaba con estos príncipes, que con demasiada frecuencia aparecían en las filas de sus enemigos. Además, Napoleón exigió la salida de Leopoldo del ejército ruso. A regañadientes, Leopoldo tuvo que obedecer y renunciar en noviembre de 1808. Por lo tanto, el joven príncipe debió contentarse con volver a sus estudios, escribiendo lo siguiente: trabajo mucho en este momento, cada mañana escribo mi diario, estudio matemáticas y política, luego leo a Guiberto Robertson, cuya historia de Carlos V me interesa mucho. Mis tardes las dedicado a lo militar, escribió en octubre de 1809. Conociendo las habilidades diplomáticas de su hermano, Ernesto, en el otoño de 1810, envió a Leopoldo en una delicada misión. Debía obtener una ayuda sustancial para el ducado de Coburgo, empobrecido por la pérdida de muchos soldados, arruinados por fuertes contribuciones de guerra y la destrucción de bienes supuestamente ingleses por aplicación del bloqueo continental. Napoleón lo recibió, y aunque se negó a ayudar financieramente al ducado de Sajonia-Coburgo, propuso a Leopoldo unirse al ejército francés, algo que él pudo rechazar gracias a la intervención amistosa de Josefina y especialmente la de Hortensia de Beauharnais. En mayo de 1811 Leopoldo es enviado a Múnich, y logró del rey Maximiliano I de Baviera que el ducado de Coburgo retuviera pequeños territorios que habían sido absorbidos por Baviera. Desde allí Leopoldo pasó el invierno en Viena, desde donde viajó a diferentes ciudades italianas. La inactividad le disgustaba, escribiendo lo siguiente: los años 1810 y 1811 fueron bastante tranquilos. Me decepcionó que Napoleón me prohibiera servir en Rusia, y si no hubiera sido por mi hermano, no podría habérmelo impedido, escribió Leopoldo, que tuvo que esperar hasta marzo de 1813 para ser reintegrado en el ejército imperial ruso. Ingresó como coronel del regimiento de coraceros de la emperatriz María Feodorovna y participó activamente en la liberación de los territorios germánicos. El 28 de febrero de 1813, después de la firma del Tratado de Kalisz entre Rusia y Prusia contra Francia, Leopoldo acudió junto al zar. Fui el primer príncipe alemán en unirse al ejército liberador, dijo Leopoldo. En 1813, Leopoldo luchó en las batallas de Lützen, Botzen y Leipzig contra las tropas francesas. Sin ninguna experiencia militar, su cuñado, el gran duque Constantino, le confió todos los escuadrones de caballería disponibles. El 26 de agosto, Leopoldo se abrió camino con sus coraceros para liberar al príncipe Eugenio de Württemberg, quien fue atacado por fuerzas superiores en su posición. 3 días más tarde, Leopoldo tuvo un enfrentamiento en Peterswald con un destacamento de caballería francesa. Estando en minoría, se retiró, pero no cayó al poder del enemigo. El 30 de agosto, durante la batalla de Cal, Leopoldo es atacado, pero, en cabeza de sus tropas, cargó contra los franceses. Las tropas napoleónicas perdieron de 5 a 6.000 hombres, entre muertos o heridos, y 48 cañones. 2 generales franceses, Axo y Guillou, fueron hechos prisioneros, al igual que 7.000 soldados. Leopoldo fue condecorado con la Cruz de San Jorge. También fue nombrado para varias otras condecoraciones militares: la Orden de San Andrés, la Orden de Alexander Nevsky, la Orden de Santa Ana, la Cruz de Malta y la Cruz de Cannes. Su participación activa en la lucha le valió el título de general de división del ejército ruso y le valió una gran reputación de valentía. El 12 de enero de 1814, las tropas aliadas ocuparon Basilea. El gran duque Constantino fue con Leopoldo a la villa del Fenau, cerca de Berna, para reconciliarse con su esposa Juliana, que había dejado Rusia en 1802. Este acercamiento, sin embargo, fue un rotundo fracaso. El 30 de enero de 1814, Leopoldo entró en Francia con su caballería. El 1 de febrero, participó en la batalla de Brienne antes de ocupar Troyes. El 20 de marzo,
en la batalla de Arcis-sur-Aube, ejerció el mando del ala derecha. 4 días después, los aliados marcharon sobre París. Leopoldo, que ocupa la vanguardia, se distinguió de nuevo el 25 de marzo en la batalla de Fere-Champenoise, pero tuvo que lamentar esta discreta posición, y dijo, debido a esto, se me privó de parte de la gloria, pero tomé las armas y salvé a los nuestros a altas horas de la noche. Finalmente, el 31, al frente de los coraceros de la Guardia Rusa, Leopoldo entró en París. Desde la capital francesa, Leopoldo comentó sobre el fin de Napoleón. El flagelo de la humanidad finalmente cayó después de intentar mantenerse en Fontainebleau con todo tipo de pretextos, abandonado por casi todos. Asistió a la restauración de los Borbones y luego acompañó al zar a Inglaterra, como teniente general al servicio de Rusia. Leopoldo participó en el Congreso de Viena, donde, junto a su hermano, representó al ducado de Coburgo. Ernesto tuvo que enfrentarse a Prusia, que quería penalizar a su ducado por impedir la anexión de Sajonia, no mencionando el párrafo dedicado a Coburgo. Leopoldo fue advertido por los ministros ruso y austriaco, manteniendo así ese párrafo en el tratado. En esta época, Leopoldo conoció al hermano del emperador Francisco de Austria, el archiduque Juan, con quien trabó una gran amistad. El Congreso fue brutalmente perturbado por el regreso de Napoleón de la isla de Elba en marzo de 1815. El príncipe Leopoldo asumió el mando de una brigada de caballería del ejército ruso y partió hacia Francia, venciendo a Bonaparte en la batalla de Waterloo. En la primavera de 1814, mientras acompañaba al zar a Inglaterra, se habló de un proyecto matrimonial que incumbía a Leopoldo. Por aquella época se trataba el compromiso matrimonial entre Carlota Augusta, la única hija legítima del príncipe de Gales Jorge, con el príncipe Guillermo de Orange, lo que conllevaría a una unión personal entre Gran Bretaña y los Países Bajos que conduciría a una nueva dominación de los mares por las potencias marítimas. El zar de Rusia, impulsado por Lord Castlereagh, el partido Whig y una parte importante de la Gentry, decide presentar su propio candidato en la persona de Leopoldo, que fue presentado ante la corte británica en junio de 1814. A la princesa Carlota, inicialmente, le pareció que Leopoldo era un candidato indiferente a los demás. Pasados los meses, la princesa rechazó casarse con el príncipe de Orange, alentando el regreso de Leopoldo para pedir su mano. Sin embargo, este consideraba oportuno demorarse para atraer la simpatía de su futuro suegro, esperando casi 2 años antes de aceptar el compromiso, basándose en que tenía que resolver asuntos políticos en París, asistir al Congreso de Viena y visitar Berlín antes de regresar a Inglaterra. Jorge IV encontró en Leopoldo a un hombre encantador y que poseía todas las virtudes para hacer feliz a su hija, aprobando así el matrimonio. En 1816, fue nombrado mariscal de campo y caballero de la Orden de la Jarretera, mientras que la boda se celebró el 2 de mayo de ese año, en Carlton House. La pareja pasó su luna de miel en el Palacio de Woodlands, propiedad del duque de York en Surrey. 2 días después de su matrimonio, fueron visitados por el suegro de Leopoldo, quien se mostró bien dispuesto hacia ellos. El matrimonio regresó a Londres durante la temporada parlamentaria. Su presencia en el teatro fue recibida con estruendosos aplausos y un Dios salve al rey tocado por la orquesta. En una ocasión, en la ópera, Carlota se empezó a sentir indispuesta y se retiró de su asiento, teniendo un aborto espontáneo, algo que entristeció a la pareja, pero esto no alejó a Leopoldo de Carlota, ya que entre ambos existía una verdadera conexión, y después Carlota quedó embarazada de nuevo, y esta vez Carlota tuvo mucho más cuidado, y cuando llegó el día en que iba a dar a luz, el parto fue muy complicado, esto debido a malos consejos que le dieron los médicos, y lamentablemente el niño que esperaba nació muerto, y lamentablemente también Carlota falleció un día después del parto, el 6 de noviembre. Esta pérdida afectó profundamente a Leopoldo, quien no superó por mucho tiempo la muerte de esta. Leopoldo permaneció en Reino Unido, aunque ya no ocupara una cargo oficial en la corte británica, pues Chotiner, que se convirtió en su secretario privado, le aconsejó no establecerse en el continente tras su viudez, pues sería difícil para la opinión pública inglesa aceptar que Leopoldo siguiese recibiendo su pensión anual de 50.000 libras pagadas por el gobierno británico para gastarla en otros lugares. Así permaneció en suelo británico durante 14 años. Leopoldo ayudó a sus familiares en su ascenso a los diversos tronos europeos. En 1818, auspició el matrimonio de su hermana Victoria, con Eduardo de Kent, hermano menor del príncipe regente. De esta unión, nació la futura reina Victoria del Reino Unido en 1819. Las enormes deudas dejadas por el duque dejaron a su esposa con una situación económica comprometida, por lo que Leopoldo la acogió temporalmente, junto a su sobrina, en Clermont. Leopoldo solicitó a su suegro,
el ahora rey Jorge IV, que le cediera unos apartamentos en el Palacio de Kensington, para alojar allí a su hermana y a su sobrina, quienes residieron en dichas estancias durante varios años. A menudo, Leopoldo tuvo una relación difícil con el rey, principalmente debido al apoyo que prestó a su esposa, Carolina de Brunswick, en el conflicto entre ambos. Aprovechando su situación libre de obligaciones, comenzó a viajar regularmente por Europa, visitando ciudades como Coburgo, Génova, Florencia, Roma, Nápoles, Viena, París o Salisbury. En Coburgo, Leopoldo adquirió el castillo de Niederfulbach en 1819, que se comprometió a restaurar para que se convirtiera en su residencia en el ducado. Allí se reunía con su madre y su hermano Ernesto, quien después se casó. En 1825, la princesa Luisa heredó parte del ducado de Sajonia-Gotha, pero fue su marido quien tomó posesión de él, transformando el ducado de Sajonia-Coburgo-Saalfeld en el ducado de Sajonia-Coburgo y Gotha. La pareja tuvo 2 hijos antes de divorciarse en 1826. Ernesto nació en 1818 y Alberto al año siguiente. Leopoldo jugaría un papel importante en el futuro del joven, quien se casaría con su prima, la futura reina Victoria. Durante su estancia en París, algunos fervientes realistas, viendo el cariño con que era tratado por el rey Carlos X, sugirieron que se casara con la duquesa de Berry, también viuda. Sin embargo, Leopoldo no quiso casarse con la nuera del monarca francés y, además, no compartía las ideas de los legitimistas, que consideraba retrógradas. Después de quedar viudo, Leopoldo tuvo varias, pero breves, aventuras sentimentales. La más larga fue con Caroline Bauer, una joven actriz y cantante que conoció en Potsdam en 1828, y a quien permaneció unido durante varios meses. La joven era sobrina de Christian Friedrich von Schockmer, asesor y secretario privado de Leopoldo, que se parecía mucho a su difunta esposa. En mayo de 1829, Caroline se traslada a Inglaterra con su madre a una pequeña casa de campo cerca de Claremont House. Sin embargo, Leopoldo le muestra indiferencia, por lo que, en junio de ese año, su relación se da por finalizada, con lo que la actriz y su madre regresaron a Berlín en 1830. En sus memorias, publicadas de forma póstuma en 1881, Carolina afirma que se casó en secreto con el príncipe en un matrimonio morganático y que llevaba el título de condesa Montgomery. Leopoldo habría puesto fin al matrimonio cuando vio la posibilidad de convertirse en rey de Grecia. Sin embargo, nunca se ha podido descubrir ningún documento que confirme dicho enlace. Tras la Revolución Griega, Reino Unido, Rusia y Francia buscan un monarca europeo para instalar en el trono heleno. El Protocolo de Londres estipulaba que el futuro soberano no podía ser elegido entre las familias reinantes en París, Londres o San Petersburgo. Leopoldo no tenía ningún cargo oficial en su país adoptivo y no se le consideraba miembro de pleno derecho de la Casa de Hannover. Gozaba de una buena reputación, reforzada por su pasado como general en el ejército ruso y sus vínculos con muchas cortes europeas. En la propia Grecia, su nombre se menciona regularmente en los círculos anglófilos. Sin embargo, mantenía una relación fría con su suegro, Jorge IV, por lo que luchó por encontrar apoyo dentro del gobierno británico, que aceptó su candidatura de forma tibia y le pidió, a cambio, que renunciara a todas sus posesiones inglesas. Después de recibir la aprobación del duque de Wellington y su gabinete, el Leopoldo aceptó la oferta que se le hizo el 11 de febrero de 1830. Sin embargo, para asegurarse la mejor posición posible en Grecia, exigió una serie de condiciones a su aceptación del trono. Pidió a las potencias que se comprometieran a proteger al país helénico de cualquier agresión externa y exigió que esta medida se extendiera a Samos y Creta, cuyas poblaciones desempeñaron un papel importante en la Guerra de Independencia. El príncipe también quiso que la frontera greco-otomana fuera alterada ligeramente a favor de Grecia en el Valle de las Propótamos y que las potencias le ofrecieran una asistencia financiera y militar sustancial hasta que el Estado se reorganizase por completo. Los representantes de las potencias aceptaron la mayoría de sus peticiones, asegurándole el deseo de sus gobiernos de proteger a los cristianos de la región del Mar Egeo, así como a los de Grecia. También, se le prometió la entrega de préstamos suficientes para permitirle reorganizar el ejército helénico y propusieron mantener a las tropas francesas de la expedición de Moria en Grecia durante el tiempo que Leopoldo considerara necesario. Por otro lado, insistieron en la imposibilidad de revisar las fronteras entre Grecia y la Sublime Puerta. Una vez convenidos los acuerdos, las potencias están convencidos de que han superado la renuencia del príncipe de Sajonia-Coburgo y Gotha. El 20 de febrero de 1830, firmaron un nuevo protocolo internacional, que otorgó a Leopoldo el título de Príncipe Soberano de Grecia.
Unos días más tarde, el 28 de febrero, Leopoldo aceptó oficialmente la corona griega. Después de haber aceptado el trono griego, Leopoldo informó al conde Yanes Capodistrias, gobernador de la Grecia independiente. En su carta, el príncipe le pedía asistencia y consejo, pero la respuesta recibida, fechada el 6 de abril, no es probable que lo tranquilizase. Con la posible intención de desalentar al candidato, Kapodistrias insistía en el descontento causado en Grecia por la delimitación de la frontera con el Imperio Otomano y sugería que el príncipe tenía la obligación de hacer que la Asamblea Nacional las ratificara. El político también insistió en el deseo de los griegos de ver a su nuevo gobernante abrazar la fe ortodoxa, algo que no le gustaba a Leopoldo. El 22 de abril de 1830, el Senado de Grecia redactó un memorándum dirigido a Leopoldo, en el que se acogía con beneplácito su elección, al tiempo que le presentaba las demandas del pueblo helénico. En este documento, la Asamblea insistía en la injusticia de la frontera impuesta por las grandes potencias, en la reivindicación de Samos, Creta y Zara, en la cuestión de las finanzas del país y en la de la religión del soberano. Desde Inglaterra, Leopoldo empleó toda su influencia para apoyar las demandas griegas. Así, logró aumentar el préstamo concedido por las potencias a la nación helénica de 12.000 a 60 millones de francos. Por otro lado, no pudo cambiar las fronteras con el Imperio Otomano y no logró incorporar Creta al reino. En estas circunstancias, al considerar que su posición frente al pueblo griego era demasiado precaria, informó a los representantes de las potencias el 21 de mayo de 1830 que optaba por renunciar al cargo que se le había confiado y abandonó sus pretensiones a la corona helénica. Tomando nota de la renuncia de Leopoldo, las potencias decidieron empezar a buscar otro candidato al trono de Grecia. Los representantes de Francia y Rusia pidieron al Senado que se pronunciara sobre una posible candidatura. Este, sin embargo, se limitó a expresar su plena confianza en la justicia y sabiduría de los aliados, cuya decisión final esperaba como decreto de la providencia. Sin embargo, el estallido en Francia de la Revolución de julio de 1830 disminuyó el interés de las grandes potencias por el destino de la nación helénica. Finalmente, en mayo de 1832, la corona griega sería ocupada por el príncipe Otón de Baviera, quien gobernó hasta que finalmente fue depuesto en octubre de 1862. En Bélgica, el Congreso Nacional proclamó la independencia el 4 de octubre de 1830, después de la Revolución Belga contra los Países Bajos. Fue reconocido internacionalmente el 20 de diciembre de 1830. La elección de candidatos para el trono belga fue uno de los temas más controvertidos al que tuvieron que enfrentarse los revolucionarios. El Congreso se negó a considerar a ningún candidato de la casa reinante neerlandesa de Orange-Nassau. Algunos orangistas esperaban ofrecer el puesto al rey Guillermo o su hijo, lo que llevaría a Bélgica a una unión personal con los Países Bajos como en el caso de Luxemburgo. Las grandes potencias se mostraron preocupadas de que la nacionalidad del candidato arriesgara a desestabilizar el equilibrio internacional y presionaron por un candidato neutral. El Congreso Nacional consideró varios candidatos, pero como todos los candidatos eran franceses y la elección entre ellos se basaba principalmente en la preferencia entre bonapartismo y la monarquía de Julio de Luis Felipe, el monarca francés alegó su disgusto porque se considerase cualquier candidato bonapartista, lo que podría ser visto como una amenaza contra él, pero su hijo también sería inaceptable para otras potencias europeas, como Gran Bretaña, que sospechan de las intenciones francesas, y Luis Felipe, otro candidato, rechazó el título en nombre de su hijo por temor a iniciar un conflicto. Sin una opción definitiva a la vista, católicos y liberales se unieron para proclamar regente a su presidente, Erasmo Louis Surlet de Chouquier, un noble belga, para ganar más tiempo para tomar una decisión definitiva. El Congreso belga, que lo conoce por su pasado militar, propone a Leopoldo como rey, después de lograr el visto bueno de Francia y Gran Bretaña. Se envía a Londres una delegación belga formada por personalidades elegidas para una imagen de unidad nacional, y es recibida por Leopoldo en Marlborough House el 22 de abril de 1831. El 4 de junio de 1831, Leopoldo fue elegido por 152 votos de entre 196 votantes. Para aceptar exige que se liquiden las deudas de Bélgica y se formalicen sus fronteras. En la Conferencia de Londres, obtuvo el Tratado de los 18 artículos, aceptado por el Congreso el 9 de julio de 1831. Este tratado es un reconocimiento de la separación de Bélgica y los Países Bajos. Habría la posibilidad de una compra de Luxemburgo por Bélgica y la cesión de una parte de Limburgo a cambio de territorios sin el que no formaban parte de las Provincias Unidas antes de 1790. Al aceptar el trono de Bélgica en junio de 1831, Leopoldo abandonó Reino Unido para siempre y pidió no recibir más rentas del Parlamento británico. Confió Claremont House a una comisión que mantenían la casa, el jardín y el parque. Oficialmente rey desde el 26 de junio de 1831,
Leopoldo se embarcó el 16 de julio a bordo del yate Real Crusader, que lo llevó de Dover a Calais. Al día siguiente, se trasladó a Dunkerque y entró en Bélgica a través por La Panne. En las ciudades por donde pasó Leopoldo tuvo un gran éxito entre la ciudadanía, Ostende, Brujas e incluso Gante, que se consideraba un feudo orangista. En la noche del 19 de julio, cuando el rey se acercaba a Bruselas, se encontró con las ovaciones de una multitud que seguía creciendo. Luego se quedó en el castillo de la Eken. El 21 de julio, vestido con el uniforme de general del Ejército Nacional, entró en Bruselas a caballo. En la Place Royal se erigió una plataforma en las escalinatas de la iglesia de Santiago de Coudenberg. Leopoldo ocupa su lugar allí, escuchando los discursos habituales antes de la presentación de la Constitución. El congresista Jean-Baptiste Nosombe registra el juramento. Leopoldo juró respetar las libertades del pueblo belga y se convirtió en el primer rey de los belgas. Leopoldo explica sus objetivos: he venido aquí a trabajar por el bienestar de este país y a preservar, mediante mi aceptación de la corona, la paz de Europa. Cualquier cosa que pueda contribuir a estas dos cosas, la haré. Cualquier cosa más allá de eso sería nefasta. Aunque la Constitución asignaba el mando del ejército al rey de forma honorífica, a su llegada a Bélgica, Leopoldo afirmó que él dirigiría personalmente el ejército si Bélgica fuera atacada. Estas declaraciones fueron muy bien recibidas, pues lo cierto era que el rey tenía una experiencia militar que pocos generales belgas podían reclamar. El 2 de agosto de 1831, mientras entraba en Lieja, los Países Bajos reanudaron la guerra contra Bélgica. A través de Joseph Le Beau, Leopoldo pidió ayuda a Francia y Gran Bretaña, ya que la Constitución le prohibía el uso de fuerzas extranjeras sin la autorización del Parlamento, que aún no había sido elegido. Él mismo defendió el camino a Bruselas. El ejército belga fue derrotado por un ejército neerlandés que lo superaba en potencia de fuego y que, con meticulosos preparativos, solo encontraron una pequeña resistencia local. Sin embargo, con el anuncio de la llegada de tropas francesas, los neerlandeses acabaron por retirarse. Reino Unido, por otro lado, se abstuvo de intervenir para rescatar a los belgas. La actitud del nuevo soberano durante este episodio le valió muchos elogios de la prensa. Así es como se lee en Le Independance Belge: el rey de los belgas mostró gran compostura y temeridad. Siempre en los lugares más peligrosos, a menudo se veía obligado a realizar tanto las funciones del generalísimo como de las de teniente. Pero al día siguiente, el mismo periódico publicó algunas críticas, como estas que diré a continuación: la posición de nuestras tropas lo arregló todo, pero lo menos reparable es el fracaso que sufrieron los belgas para la opinión de Europa. Después de esta desastrosa campaña, el rey reorganizó la defensa nacional, la única manera de hacer oír la voz de Bélgica en el concierto europeo. La Guardia Cívica fue licenciada, el ejército fue puesto en pie de guerra y una ley fijó los efectivos en 80.000. Cuando los neerlandeses abandonaron Bélgica al final de la campaña de los 10 días, dejaron una guarnición ocupando la ciudadela de Amberes. El ejército del norte, una fuerza expedicionaria francesa que había derrotado al ejército neerlandés el año anterior, regresó a Bélgica en noviembre de 1832 y sitió la ciudadela de Amberes. Desde allí, el general neerlandés David Chase bombardeó la ciudad con bombas incendiarias, quemando cientos de casas y matando a muchos civiles. Hasta ese momento, los voluntarios belgas se habían mantenido alejados de los combates, mientras que el reciente ejército belga regular defendía los diques del Escalda, impidiendo que el enemigo los destruyera. El general Axo, un especialista francés en asedios militares, tardó 24 días en hacer que los neerlandeses claudicaran. Los Países Bajos se rindieron el 23 de diciembre de 1832. Sin embargo, a pesar de su derrota en Amberes, los Países Bajos todavía se niegan a reconocer el Tratado de los 23 artículos. En febrero de 1833, Francia y Reino Unido propusieron al rey de los Países Bajos levantar el embargo de sus costas y la evacuación recíproca de los territorios ocupados para la libre navegación en el Meuse y el Escalda. En su obstinación de no conceder nada, el rey Guillermo fue abandonado por sus aliados y finalmente aceptó en mayo de 1833 una solución provisional que implicaba el levantamiento del embargo y el statu quo de la ocupación de los territorios en disputa. Entonces, el Tratado de Zonoven entre Bélgica y los Países Bajos regula la anexión de Maastricht por los neerlandeses y el libre acceso al Meuse, que no satisfacía a Leopoldo, porque nada estaba definitivamente resuelto. En abril de 1834, estallaron disturbios anti-orangistas en Bruselas. Los sementales del príncipe de Orange, quien poseía un establo en Tervuren, y que habían sido incautados por la autoridad revolucionaria de 1830, se vendieron públicamente en beneficio del tesoro. Pero el príncipe aún contaba con bastantes partidarios, que crearon una lista de suscripción para adquirir estos caballos y devolverlos al príncipe de Orange. Entonces estalló un motín contra los orangistas y a favor del rey Leopoldo el 6 de abril,
y algunos palacios de la aristocracia orangista fueron saqueados, los hoteles de Ligny, Ursel, Drassegnies, Marnix. El propio rey decide salir a caballo y, seguido por algunos oficiales, llegó a la Rue Duquel. La multitud, impresionada por su severa calma, le deja paso. Con unas pocas frases, el rey logra dispersarlos. El orden parece recuperarse, pero tan pronto como el soberano se marcha, el hotel en Drassegnies es presa de los saqueadores. Los refuerzos militares aparecen a las 5 y al caer la noche, el ejército tiene controlada la situación. Son 17 las casas saqueadas, 115 arrestos y 7 heridos. En los días siguientes, el ministerio redactó una ley que reprimía las iniciativas orangistas. El 16 de mayo de 1834, el gobierno presentó un proyecto de ley que castiga cualquier propaganda a favor de la Casa de Nassau. Los enfrentamientos diplomáticos siguieron a los militares. Los primeros años del reinado de Leopoldo estuvieron marcados por las negociaciones sobre las condiciones para la plena independencia de Bélgica. El rey se hace cargo de estas discusiones diplomáticas, dejando a un lado al ministro de Relaciones Exteriores. Al no poder recuperar el sur de Limburgo, a través del cual iría el ferrocarril que conduce al Rin, obtiene una parte más favorable de la deuda del Reino Unido de los Países Bajos. No fue hasta 1839 que la independencia belga fue definitivamente garantizada gracias a la ratificación por los Países Bajos del Tratado de los Artículos, que estableció la independencia del nuevo reino belga y su perpetua neutralidad. En cuanto a la frontera definitiva entre Bélgica y los Países Bajos, fue fijada el 8 de agosto de 1843 por el Tratado de Maastricht. Al estar el rey viudo y sin descendencia, la sucesión dinástica se convirtió en una cuestión principal. La necesidad de consolidar la independencia de Bélgica pasaba por una buena elección de la primera reina de los belgas. Con el fin de fortalecer los lazos con Francia, y en agradecimiento por su papel en la campaña de los 10 días, Leopoldo pensó en casarse con una princesa francesa. Después de una larga negociación con el rey Luis Felipe I de Francia, se casó con su hija, Luisa María de Orleans, el 9 de agosto de 1832 en el Palacio de Compiègne. La boda incluía una ceremonia civil, una celebración católica y una bendición luterana. Aunque fue un matrimonio de Estado, Luisa se consideró feliz con Leopoldo, y lo ayudaba discreta y eficazmente en sus labores políticas y diplomáticas. Leopoldo depositó tanta confianza en su nueva esposa que propuso al gobierno, antes de embarcarse en un largo viaje, delegarle sus poderes. Sin embargo, el gobierno mostró una oposición unánime, de manera que el rey no insistió. El matrimonio tendría 4 hijos, los cuales llegaron a tener relaciones con distintas casas reales. De las 3 residencias reales que se pusieron a su disposición en Amberes, el Palacio Real de Bruselas y el Castillo Real de Laeken, Leopoldo prefería esta última porque le recordaba más a Clermont House. Aparte del personal doméstico, la pareja real vivía allí sin cortesanos. El rey, su perro y yo vivimos solos en el palacio, dijo la reina Luisa. La vida en Laeken está totalmente regulada. El rey se levantaba bastante tarde y desayunaba alrededor de las 10 a.m. con la reina, después de que ella hubiera oído misa. Luego leía en el Correo de París que Luisa está esperando porque recibía muchas cartas de su familia y cenaban a las 5:30. Luisa mantuvo una vida recluida, abstraída e ignorada por los belgues, que la veían como una extranjera. La condesa de Merode, Louise Jean de Tessan de Pouhol, y una de sus damas de compañía esperan a la reina en la sala de estar. En la habitación de al lado, el rey jugaba al billar. Recibía a muchos, pero siempre a la misma gente, políticos, altos funcionarios, miembros de la colonia inglesa, porque la aristocracia belga seguía siendo orangista al comienzo del reinado. La reina Luisa murió prematuramente el 11 de octubre de 1850, y el rey se vio muy afectado. Durante 18 años, Luisa fue una verdadera amiga y es realmente imposible obtener una imagen precisa de su amor y devoción. Es una gran pérdida, porque nuestra amistad fue francamente cordial y nunca tuvimos problemas, durante 18 años, ni por un momento. La atmósfera cambia radicalmente en la corte de Bruselas. Los príncipes, apenas adolescentes, sufrieron la ausencia de su madre y a menudo son dejados a su libre albedrío. Fue la reina quien personalmente educó a sus hijos y hacía de vínculo entre los tutores y el rey. Este último, que ya tiene 60 años, se volvió cada vez más taciturno y distante con su familia. Es más, el rey a menudo se comunicaba con sus hijos de manera epistolar, en francés o alemán. Leopoldo mantuvo el contacto con la condesa Denise de Ulst,
amiga de la difunta reina, y tutora de su hija Carlota, pero sus hijos Leopoldo y Felipe sufrieron una gran falta de orientación pedagógica y emocional y se rebelaban regularmente contra cualquier autoridad que no fuera la paterna. Sin embargo, los sermones epístolas de su padre no conseguían corregir sus caracteres. En 1844, años antes de su muerte, Leopoldo conoció a Arcadie Claret, de 18 años, hija de un oficial del ejército belga. Muy rápidamente comenzaron una relación. Con el fin de proteger a su amante, Leopoldo la animó a contraer un matrimonio pantalla. En 1845, Arcadie se casó con Frédéric Meyer, mayordomo de los establos reales, quien accedió a desempeñar el papel de marido, por una compensación económica, antes de regresar a Coburgo y así dejar que Leopoldo y Arcadie mantuvieran su relación. La joven se instaló en un hotel de la Rue Royale de Bruselas, cerca de Palacio. La prensa se hace eco de esta relación adúltera. Arcadie apenas se esconde y se mueve en lujosas queleses. Los rumores sobre la mala salud de la reina Luisa se suman al resentimiento popular. Claret es abucheada por la ciudad, mientras que las ventanas de su hotel son destrozadas. Presionado por sus asesores que sugirieron discreción, el rey decidió finalmente escribir a su amante, sugiriendo más moderación en sus salidas. En octubre de 1850, dejó el país y se trasladó a Alemania. Cuando regresó a Bélgica, pocos meses después de la muerte de la reina, el rey la instaló en el castillo de Stuyvenberg, a poca distancia de La Eken. Leopoldo tuvo 2 hijos con su amante, ambos titulados en 1862 varones von Eppinghoven. Estos títulos fueron concedidos por el duque Ernesto II de Sajonia-Coburgo-Gotha, sobrino de Leopoldo. Varios periódicos informaron de un matrimonio morganático del rey, pero estas afirmaciones fueron desmentidas. Arcadia siguió siendo la amante de Leopoldo hasta la muerte del soberano, regresando a Alemania poco después, residiendo allí hasta 1897. Los redactores de la Constitución de 1831 asignaron al soberano un papel de árbitro neutral e imparcial, como característica esencial de la función real. Sin embargo, Leopoldo logró, desde el comienzo de su reinado, ocupar un lugar muy influyente en el gobierno. En efecto, el rey ejercía acciones personales y directas en el ámbito de la diplomacia, la administración y lo militar. Bélgica seguía siendo un país muy dividido, pero en gran medida unido por su rey. De 1831 a 1846, la política se polarizó entre liberales y católicos, que formaron gobiernos unionistas. Desde el principio, la Iglesia Católica fue uno de los pilares principales del Estado belga. Luterano, negándose a convertirse al catolicismo, las convicciones religiosas del rey no influyeron en su política interior. El rey se esforzó por mantener las mejores relaciones con la Santa Sede, para poder actuar sobre el episcopado belga. Como Bélgica era abrumadoramente católica, el rey veía el catolicismo como un medio de paz social. En un país cuya identidad nacional no puede basarse en una lengua común, Leopoldo espera que la religión sea el vehículo para la unificación del país en un espíritu conservador. Depende de él encontrar un modus vivendi entre la constitución liberal y las reglas del juego democrático. Pronto, la lucha entre católicos y liberales comenzó a derribar la política unionista. En 1846, el Partido Liberal, en una convención de 350 delegados de todo el país, creó una organización y un programa que puso en primer plano la independencia del poder civil. Del gobierno dirigido por Charles Rougier en 1847, nació un nuevo sistema en el que el vínculo entre el gobierno y el parlamento hizo disminuir el papel del rey. A partir de entonces, los gobiernos a veces serán dirigidos por liberales y otras por católicos. Los liberales se oponen a la influencia de la Iglesia Católica en los ámbitos político y social, abogando por el libre comercio, las libertades individuales y la secularización. Los católicos trabajan por la educación religiosa como base del Estado y la sociedad. Durante la segunda parte del reinado de Leopoldo, los liberales ocuparon el poder casi permanentemente y dirigían gabinetes homogéneos. De hecho, de 1847 a 1870, excepto de 1855 a 1857, cuando tuvo lugar el último gobierno unionista belga dirigido por Pierre de Decker, el jefe de gabinete era invariablemente liberal. Las relaciones con los ministros demuestran que el rey consideraba el nombramiento y la remoción de miembros del gobierno como una prerrogativa real. Exigía ser informado de antemano de todas las decisiones de los ministros. La locomotora Le Belge, la primera en ser creada por la industria belga. Durante el reinado de Leopoldo, Bélgica experimentó un enorme progreso económico e industrial. Sin embargo, en Flandes la situación económica fue muy mala durante años, lo que llevó a la migración interna de muchos flamencos a Bruselas y las regiones industrializadas de Wallonia. En general, la situación del trabajador seguía siendo precaria.
Como hombre de su tiempo, el rey solo se preocupaba por los problemas sociales cuando se amenazaba el orden establecido. Para el rey, como para la burguesía gobernante católica y liberal, la cuestión social se solucionaba con caridad cristiana o filantropía. El papel del Estado se limitaba a mantener el orden para garantizar el libre funcionamiento del circuito económico. En su discurso en el trono de 1838, Leopoldo afirmó su visión paternalista y pidió más subsidios para las instituciones caritativas y mejores asentamientos para los sordomudos, los ciegos y los dementes. En el mismo discurso, el rey declaró, deben dirigirse múltiples esfuerzos para la mejora y la extensión de la agricultura, el comercio y la industria, ayudar a difundir la armonía entre las diversas clases y cimentar la armonía. En 1842, el rey no aprobó leyes para regular el trabajo infantil y de las mujeres, ya que ellos también estaban empleados en los trabajos más pesados. En 1850, la industria del carbón utilizaba a casi 3.000 mujeres, 4.400 niños y 1.221 niñas menores de 16 años para trabajar en los pozos. La agricultura, con un desempleo endémico, las condiciones de trabajo eran similares pero con salarios aún más bajos. Una encuesta realizada por el periodista Edouard Tocqueville en 1853 y 1854 encontró que el trabajador belga estaba obligado a dedicar el 65,8% de sus ingresos a sus necesidades alimentarias. A pesar de esta realidad social, Leopoldo nunca se enfrentó directamente al surgimiento del movimiento obrero. El rey Leopoldo favoreció la apertura de la primera línea ferroviaria en la Europa continental. El 5 de mayo de 1835 se inaugura la primera línea belga que iba de Bruselas a Malines. El 30 de diciembre de ese año, se puso en servicio la locomotora de vapor Le Belge, primera máquina construida en Bélgica, que es llevado a cabo por los talleres John Cockerill de Syren bajo licencia de Robert Stephenson & Company. El desarrollo de la red ferroviaria permite que la industria crezca proporcionando un transporte eficiente. En el discurso del trono de 1847, el rey observó, el transporte de mercancías y los ingresos del ferrocarril siguen aumentando en una proporción notable. Se están preparando medidas para aumentarlos aún más e introducir mejoras en el funcionamiento de este importante servicio. Durante el reinado de Leopoldo, muchos sectores industriales experimentaron un desarrollo considerable: la producción de hierro fundido y el acero, la minería del carbón, la expansión de la vidriería y el tejido de lona. En 1835, el rey favoreció al sector bancario con la creación del Banco de Bélgica, antecedente del Banco Nacional de Bélgica. Poco después de la independencia, las monedas neerlandesas, francesas, belgiense y austriacas todavía circulaban. El franco belga nació en 1832. La efigie del rey aparecía en las monedas y los sellos postales, reforzando a los ojos de la población el sentimiento nacional y la legitimidad del soberano. En 1848, mientras el resto de Europa se vio sacudida por una serie de revoluciones, Bélgica no sufrió disturbios significativos. La Constitución ya proporciona un marco de libertad que era el orgullo de los belgas. Sin embargo, hubo dos acontecimientos revolucionarios en suelo belga en 1848. Los días 24 y 25 de marzo, los trabajadores belgas que trabajaban en Francia, motivados por el deseo de difundir la revolución, fueron detenidos por el ejército belga en Quievrain. El 29 de marzo, los revolucionarios de la Legión Republicana Belga que deseaban levantar al pueblo belga y derrocar a la monarquía, fueron detenidos por el ejército en Rijksmunthout, una aldea de Mouscron. El enfrentamiento dura 2 horas y se salda con 7 muertos, 26 heridos y 60 arrestos. Con el fin de protegerse contra el contagio revolucionario, el gobierno de Charles Rougier adoptó diversas medidas destinadas a liberalizar el país y evitar que fuera seducido por las ideas revolucionarias de sus vecinos. Empezando por Francia, los censores se redujeron al mínimo constitucional, se adoptó una ley de incompatibilidad entre el estatuto de funcionario y un mandato parlamentario y se suprimió el derecho de timbre en los periódicos. Además, los agentes que causaran posibles disturbios al orden público, como Karl Marx, fueron expulsados del reino en los primeros días de marzo. Sin embargo, la estabilidad se debía principalmente al temor a la anexión de Bélgica por Francia, como pasó tras las revoluciones de Brabante y Lieja a fines del siglo XVIII. Este sentido de independencia y lealtad sorprende y estimula a Leopoldo, quien, hasta entonces, se arrepentía de no haber conseguido que la corona helénica se reconciliara con su reino. A finales de 1848, el rey hizo balance de ese año en particular. Ustedes conocen este país que, puedo decir sin falsa modestia, ha sido administrado de manera ejemplar durante casi 18 años.
ha demostrado saber salir bien de la crisis y a pesar de los terribles sucesos de París. Después de este calvario de fuego, el país se ha vuelto sólido, me gané la confianza de la mayoría de los gabinetes y también de los pueblos. Tengo la intención de utilizarlo al máximo en beneficio de Europa. En el verano de 1856, Bélgica celebró el Jubileo de Plata de Leopoldo. El 21 de julio de 1856, el rey, a caballo, volvía a recorrer el camino que 25 años antes lo llevó desde el castillo de Laeken hasta el Palacio Real de Bruselas el día de su juramento, acompañado por sus hijos. El monarca asistió a un Te Deum de reconocimiento, donde, en su discurso, anunció a su pueblo, la unión, el secreto de nuestra prosperidad, de nuestra grandeza, de nuestra duración. Normalmente reservado, Leopoldo se regocijó durante las celebraciones. Durante los meses siguientes, el rey y sus hijos visitaron las 9 provincias de forma sucesiva. Pasaron varios días en la capital de cada provincia, donde se llevaron a cabo numerosos desfiles, bailes, banquetes, visitas a iglesias, monumentos públicos, fábricas y establecimientos de caridad. La visita a Gante es un pretexto para glorificar el idioma neerlandés. Stockmar, retirado a Coburgo, escribió en su diario: no recuerdo haber visto nunca haber oído Cateris Paribus un triunfo semejante. Celebraciones por el Jubileo de Plata del rey Leopoldo, 22 de julio de 1856. 1857 fue mucho menos gratificante para el rey. El país experimentaba una intensa crisis política. Cuando el jefe de gobierno del Partido Católico Pierre de Decker presentó su proyecto de ley sobre el sistema de fundaciones caritativas, estaba convencido de que había hecho un acto de concordia y una transacción entre católicos y liberales. Cuando el proyecto se abrió en el Parlamento el 21 de abril, el país se encontraba en un estado de efervescencia. Esta ley de conventos provocó una emoción que iba más allá del círculo de los electores censitarios. Durante 27 sesiones, el debate continuó en la Cámara en medio de las controversias revividas por la prensa. Pronto, la multitud intervino. Manifestantes rodearon el Palacio de la Nación y las masas comenzaron a circular por la ciudad horrorizando a los religiosos. Entonces, los disturbios se extendieron a las capitales provinciales. El 28 de mayo, Leopoldo convocó al Consejo de Ministros y propuso como medida extraordinaria el estado de sitio. Llamó a tropas de ciudades cercanas y del cuartel de Beverlo para reforzar a las guarniciones de Bruselas. Enfadado, el rey declaró: subiré a un caballo si es necesario para proteger la representación nacional. No permitiré más ultrajes a la mayoría. Aplastaré a esos canallas. Con la agitación persistente y ganando en intensidad, Leopoldo propuso revocar las leyes ya votadas y proclamarlo como una ley especial. A pesar de la voluntad real, de Decker abandonó esta propuesta, aniquilando con ello la ley de los conventos. El rey publica en el Moniteur una carta dirigida al primer ministro, que constituía un mensaje real a la nación, un documento sin precedentes en la historia de Bélgica. El monarca revelaba su irritación por el pusilánime gobierno, que criticaba de esta manera: no fui yo quien los abandonó en 1857, ellos fueron los que me abandonaron. Estaba listo para montar a caballo, no me habría echado atrás. Me dejaron solo ante el desorden, me obligaron a ceder al desorden y nadie podía entender cuán profunda fue mi humillación. El 9 de noviembre de 1857, después de la renuncia de Decker y la caída del gobierno, Charles Rougy regresó al poder y formó un gobierno liberal, que duró 10 años y continuó vigente tras la muerte de Leopoldo. Rougy también se desempeñó como ministro del Interior, mientras que Walter Frere Orban ocupó la cartera de Finanzas y Víctor Test la cartera de Justicia. Este gobierno estaba plenamente en línea con el funcionamiento regular del sistema constitucional, pero la crisis había exacerbado las pasiones. Los liberales adoptan una actitud predominantemente anticlerical. El espíritu de conciliación comenzó a desvanecerse. Así, en 1859, una ley sobre las fundaciones caritativas dio un triunfo a las ideas de la izquierda. 2 años más tarde, el gobierno anunció su intención de legislar en el mismo sentido las becas. En 1862, se produjo la querella de los cementerios, por la cual los católicos tuvieron que afrontar la secularización por su falta de caridad hacia los ateos fallecidos. Charles Rougy escribió en enero de 1858 que los agentes de poder intervinieron en todas partes en la lucha del Estado contra la Iglesia. El rey lamentaba esas iniciativas anticléricas. Entendió muy bien que su papel constitucional no le permitía lograr todo lo que deseaba, ni evitar lo que deploraba. Después de 1857, la principal preocupación del soberano fue la defensa del país. Por lo tanto, acogió con beneplácito la aprobación de la ley del 7 de septiembre de 1859, que eligió Amberes como el último bastión para la resistencia de Bélgica. En 1859,
una estatua de Leopoldo fue colocada solemnemente en la parte superior de la columna del Congreso durante las fiestas que celebraban la monarquía. El 12 de junio del mismo año, el futuro dinástico se perpetuó por el nacimiento de su primer nieto, Leopoldo, conde de Hanau, hijo del futuro Leopoldo II. En 1860, el rey visitó de nuevo toda una serie de ciudades provinciales. Aunque se sabía que estaba enfermo, para el regreso oficial del rey a Bruselas, el 24 de septiembre de 1862, se ofreció una ferviente manifestación popular que Felipe, conde de Flandes, describió a su hermana Carlota en términos muy elogiosos. A partir de entonces, el rey mantuvo relaciones menos íntimas con su gobierno y terminó renunciando a su presidencia de los consejos de ministros. Todo se llevaba a cabo a través de Jules Van Pratt, su asesor y principal colaborador. El historiador Carlo Brone opina que el rey a veces asumía el papel del ministro de Relaciones Exteriores. No solo intercambiaba una abundante correspondencia con los principales gobernantes de su tiempo, sino que también acrecienta estas relaciones viajando mucho a través de Europa. En las embajadas ante Bruselas, no se desconocía que las relaciones exteriores eran dirigidas por la oficina del monarca y no por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Leopoldo mantuvo su plena confianza en unos pocos, a quienes encomendó importantes empresas en otras cortes, como el barón Schockmer, Sylvain van de Waer, ambos en Londres, el conde Lehan en París, y Jean-Baptiste Nosson-B en Berlín. Leopoldo trabajó muy duro para aliviar las tensiones entre el Reino Unido y Francia con ocasión de la cuestión oriental en 1840. Pretendía un acuerdo entre Londres y París para garantizar que Bruselas estuviera a salvo. Con este fin, organizó una entrevista entre su suegro, el rey Luis Felipe, y su sobrina la reina Victoria en 1843. La reunión tuvo lugar en el castillo de Eu. Su importancia reside en que por primera vez en 13 años, la Casa de Orleans, hasta entonces tratada como traidora, recibía a unos soberanos extranjeros. Al año siguiente, el rey de Francia correspondió a la visita recibida. Son Leopoldo y Luisa quienes personalmente resuelven los detalles de este viaje. Esta estancia tuvo mucho éxito y los ingleses dieron la bienvenida a Luis Felipe como un estimado patriarca. Después de haber logrado acercar a sus dos poderosos vecinos, el rey se volvió hacia los príncipes alemanes. Acompañados por los gobernantes británicos, los soberanos belgas celebran una familia en Tafel, reuniendo a su alrededor a 40 príncipes y princesas alemanes y a la pareja real de Prusia. El zar Nicolás I de Rusia, también invitado, permaneció en su corte y rehusó enviar algún representante, pues consideraba que la corte de Bruselas estaba demasiado inclinada a dar la bienvenida a los rebeldes polacos. El talento de la reina Victoria, combinado con el de Van Pratt, ministro de la Casa del Rey, permitió establecer relaciones diplomáticas entre Bélgica y Rusia en 1844. Cuando sucedieron los acontecimientos de 1848 en Francia, Leopoldo se mantuvo neutral en ello, también resolvió sus problemas con Países Bajos y apoyó a Prusia, la eliminación gradual de Austria en favor de Prusia, que marchaba hacia su hegemonía sobre el mundo germánico. Creado a raíz de la Revolución de Marzo, el Parlamento de Frankfurt reunía a representantes de los estados de la Confederación Germánica. Este parlamento citó a Leopoldo como un posible candidato para la elección de un líder federal que llevaría la corona imperial de Alemania. A continuación, se mencionó la entrada de Bélgica en la Confederación Germánica. El rey Leopoldo no deseaba esta adhesión, ya que violaría la neutralidad del Estado belga y su independencia. Este primer intento de unificación alemana fracasó, pero Prusia siguió siendo un poderoso vecino a las puertas de Bélgica. Hasta sus 70 cumpleaños, el rey gozaba de buena salud. En 1861, se enfrentó a varios duelos que le afectaron mucho. Su hermana Victoria, duquesa de Kent, murió en marzo. En noviembre, su sobrino nieto, el rey Pedro V de Portugal, quien se casó con portugueses en forma de alianza, sucumbió a la fiebre tifoidea a la edad de 24 años, pocos días después de su hermano menor Fernando y unas semanas antes que su otro hermano Juan. En diciembre, fue su sobrino el príncipe Alberto, con quien Leopoldo estaba particularmente unido, quien falleció repentinamente. Leopoldo asistió al funeral y trató de consolar a su sobrina Victoria. Allí, en Reino Unido, sufrió de cálculos renales. En marzo de 1862, se sometió a una primera litotripsia, que se repitió otras muchas veces en los siguientes meses. En diciembre de 1864, el rey todavía fue capaz de cazar. A principios de 1865, Leopoldo sufrió un accidente cerebrovascular. Después de una ligera mejoría en verano, su estado se deterioró en otoño.
El 23 de noviembre, fue llevado urgentemente de vuelta del Castillo Real de Ardenne a Laeken. Aún despachaba documentos oficiales, pero el 2 de diciembre, el secreto de su estado de salud ya no pudo mantenerse. El Moniteur anunció oficialmente la enfermedad del monarca y auguraba un desenlace fatal. Ese mismo día, Leopoldo mandó llamar a su pianista para escucharlo tocar la apertura de Tannhäuser. Al día siguiente, sancionó un último nombramiento. Sin embargo, sus fuerzas estaban muy disminuidas por el efecto de una disentería persistente. El 9 de diciembre, la situación parecía desesperada, pero el rey pasó la noche. Al día siguiente, su familia, precedida por la duquesa de Brabante, forzó la orden que los mantenía alejados del rey. La duquesa se arrodilló junto a la cama de su suegro e intercambió unas palabras con él. Luego, llamó a todos los miembros de la familia real para recibir la bendición de Leopoldo, sin que estuviera seguro de que los viera y oyera. El capellán del rey, Frederick William Becker, fue llevado junto al lecho y dirigió unas palabras al moribundo, quien respondió: «Lo siento, Dios mío, perdón». Cogido a la mano de su nuera, la futura reina María Enriqueta, Leopoldo falleció a las 11:45 am del 10 de diciembre de 1865, en el castillo de Laeken, a los 74 años. Cabe mencionar que Leopoldo hizo muchas alianzas, una de ellas y la más conocida es la de su hija Carlota, con el emperador de México Maximiliano I de México. Su funeral se celebró, con gran solemnidad, el 16 de diciembre. Unas 500,000 personas estuvieron presentes a lo largo de la procesión fúnebre. Acudió una importante representación de la familia Goute, el rey de Portugal, el príncipe de Gales, el príncipe real de Prusia, el archiduque José de Austria, el príncipe Arturo de Connaught, el príncipe Adalberto de Prusia, el duque de Cambridge, el príncipe Luis de Hesse-Darmstadt, el príncipe Nicolás de Nassau, el gran duque de Baden, el príncipe Jorge de Sajonia, el príncipe Augusto de Sajonia-Coburgo-Gotha, el rey Carlos I de Württemberg, el príncipe Leopoldo de Hohenzollern, Sigmaringen, el duque de Nemours, el duque de Aumale y el príncipe de Joinville. Se unieron a los enviados extraordinarios del cuerpo diplomático de Francia, Rusia y Turquía. El difunto monarca era protestante, por lo que se levantó una capilla de madera y yeso apresuradamente frente a la iglesia de Laeken, donde se realizó el servicio religioso luterano, dejando según los deseos del cardenal Sterckx, primado de Bélgica, a los ministros de culto protestante en el templo temporal. El ataúd, llevado por 24 suboficiales, entró en la iglesia. Cruzando la nave, el cuerpo fue depositado en la capilla de Santa Bárbara, junto al de su esposa, la reina Luisa. El ataúd fue colocado en un cofre de ébano, lamé de oro y sellado por el ministro de Justicia. Los restos de Leopoldo, así como los de Luisa, permanecieron en la capilla de Santa Bárbara hasta que, el 20 de abril de 1876, fueron exhumados y trasladados a la cripta real, ubicada también en la iglesia de Laeken. Tras la muerte de su padre, Leopoldo II le sucedió como nuevo rey de los belgues, llegando a Bruselas al día siguiente del funeral, el 17 de diciembre. Reinó en Bélgica hasta su muerte, en diciembre de 1909. Leopoldo fue el primer rey de Bélgica, siendo sus descendientes los que actualmente están sentados en el trono de Bélgica. Él destacó por tratar de mantener la paz con otros reinos a través de buenas comunicaciones o matrimonios. También estuvo muy involucrado en las cosas que sucedían en otros países, convirtiéndolo en un hombre importante para la historia. También fue un muy buen diplomático y un muy reconocido militar. Mejoró la economía de Bélgica, llamando la atención de muchos inmigrantes. Aunque la calidad de vida de las clases bajas dejaba a deber, en la actualidad Leopoldo es más recordado por su belleza, su historia de amor con su primera esposa, la princesa Carlota, y por ser el primer rey de Bélgica.